Son Targaryen, auténticos y leales. Inquietos y caóticos. El fuego encarnado. ¿Pensaste en ponerles grilletes para controlarlos? ¿Es de extrañar que las cosas resultaran así? Capítulo 10. Nunca quise irme parte 1. Por primera vez en su vida, Elaena se sintió verdaderamente libre. Qué sensación tan gloriosa era. El viento en su cabello, el rocío salado del mar en su rostro, nada de qué preocuparse excepto ella y su dragón. La dulce y dichosa liberación de la libertad. Cuánto había anhelado esta escapada. ¿Y ahora dónde estaba? Una sombra cayó sobre ella desde lo alto. Ghidorah descendió en picado, estaba mal descender en picado. Desde las nubes y giró bruscamente hacia la derecha, arrojándose brevemente a ella y a Dreamfire a la sombra de sus alas antes de virar a la izquierda. Incluso ahora, no podía evitar maravillarse por su gran tamaño, ni por lo rápido que había crecido. Era un dragón grande, y aunque el suyo no era pequeño, los empequeñecía a ambos fácilmente. Solo Vhagar era más grande, por ahora. Pero nadie la había visto en años y nadie podía adivinar quién sería su jinete. No, espera. Ella dijo una mentira. Sabía exactamente quién montaría a Vhagar. Después de todo, lo había visto. Pero ese era un secreto que preferiría no revelar hoy. Algunas cosas es mejor dejarlas en el misterio. Instando a Dreamfire a continuar, se apresuró a seguir a su hermano. La gente de Desembarco del Rey ya estaba acostumbrada a los dragones. Nadie pestañeó cuando los dos gigantescos titanes volaron por encima, rodearon la bahía de Aguas Negras una vez y luego se alejaron aún más, pasando junto a una veintena de barcos que recientemente regresaban hacia Rocadragón. Si esto tuviera que ser una carrera, ella daría lo mejor de sí. Su padre dijo una vez que la idea de controlar a los dragones era una ilusión. Tenía razón. Ella lo había visto en sus visiones. Los dragones no se podían controlar. Se podía razonar con ellos, hacerse amigos de ellos, tal vez hasta domesticarlos hasta cierto punto, pero nunca se los podía controlar, no de verdad. Porque si así fuera, la perdición de Valkyria nunca habría ocurrido. Más rápido, por favor, le susurró a su montura. Las palabras Valkyria salieron de sus labios con facilidad. Dreamfire bramó una vez, llamando a Ghidorah, una de cuyas cabezas se inclinó hacia atrás y silbó un grito propio. Las otras dos rápidamente mordieron al rezagado por su falta de atención, obligándolo a concentrarse en el horizonte una vez más. Les costó caro. En esa distracción momentánea, se zambulló debajo del dragón dorado y, con una ala rozando el agua, lo superó. Un dragón con 3 cabezas. Si eso no era una profecía, no sabía qué era. Naruto instó a Ghidorah a seguir adelante y perseguirlo. La carrera era suya para ganar. Ghidorah se movía de izquierda a derecha, pero no lograba encontrar la manera de esquivarla. El dragón dorado era más grande y más fuerte, pero ella era más rápida y Dreamfire tenía mucha más experiencia. La victoria fue suya. Ella podía ver Rocadragón acercándose rápidamente en el horizonte. No había tiempo para que él la atrapara. Tan cerca. ¡Ay! Una pequeña risa escapó de sus labios cuando llegó a la isla que se encontraba delante de él. No odiaba a su hermano. Nunca lo había hecho, nunca podría hacerlo y probablemente nunca lo haría. Él era el punto ciego en sus visiones, esa onda de incertidumbre que traía una sonrisa a su rostro. Ella disfrutaba de su compañía. Pero ella disfrutaba aún más de ganar. Volar a través de la bahía había sido fácil, encontrar un lugar para aterrizar no lo fue. Sin duda, les dieron un buen susto a los soldados de Rocadragón. Mientras se alejaba, se quedó con un lugar en el banco de arena, lejos del castillo. Sabía que ir más lejos sería peligroso. Había rumores de que había un dragón caníbal cerca del monte del dragón, pero eso estaba claro al otro lado de la isla. Además, Dreamfire y Ghidorah eran dragones grandes. No tan grandes como Vhagar, pero lo suficiente como para hacer que cualquier depredador se muera 2 veces. Los demás dragones salvajes no querían saber nada de ellos, ninguno se acercó y ninguno emergió de la niebla. Ni siquiera el escurridizo fantasma gris, del que había oído historias tan curiosas, pero nada de eso importaba ahora. Porque su hermano estaba a punto de aterrizar, Ghidorah se quejaba enojado y las 3 cabezas se golpeaban entre sí por su derrota percibida. Sin aliento y exuberante, desmontó de Dreamfire y le dirigió una sonrisa a Aegon cuando él desembarcó. Yo gano. Sus ojos se abrieron ligeramente ante su excitación y le dio la espalda un poco demasiado rápido. Parece que, curioso. ¿La había dejado ganar? Ella se recuperó, sacudió la cabeza y se acercó a él. ¿Podemos caminar juntos? Se recuperó rápidamente. Eso fue bueno. Siempre lo hacía. Como quieras.
Radiante, tomó su mano y juntos dejaron sus dragones el uno al otro mientras caminaban a lo largo de la playa. Ghidorah gruñó bruscamente con sus 3 cabezas, pero no los detuvo. Dreamfire lo distrajo fácilmente. Elaina no les prestó mucha atención. Ella solo tenía ojos para Naruto. Él no era su hermano. En realidad, no. Al venir a este mundo, había dejado de lado hacía mucho tiempo el alma del verdadero Aegon y había ocupado su lugar. Lo usurpó, tal como podría haber hecho con Rhaenyra. Sus visiones aún no estaban del todo claras en ese sentido. El futuro no estaba en constante cambio, el tablero había sido volteado y las piezas pertenecían al aire. No podía saber dónde podrían aterrizar. Pero si pudiera influenciarlos aunque fuera un poco, tal vez ella pueda encontrar su propia felicidad. Giró bruscamente, se puso de puntillas y abrazó a Aegon, atrayéndolo hacia sí. Él se detuvo en seco, su respiración se había acelerado un poco, y sus brazos la apretaron reflexivamente, abrazándola fuerte. Fue una sensación bastante agradable. Sé que dijiste que no sabías amar a alguien, lo miró y parpadeó una vez. ¿Pero puedes intentarlo? Amarme, claro. Hizo un ruido de dolor, casi de vergüenza. No sabes lo que estás pidiendo. Sí, lo hago, dijo ella en desacuerdo y se acercó a él. Quiero intentarlo. ¿Lo harás tú? Naruto no respondió. Miró hacia otro lado y se rascó la nuca, hurgando con los dedos en su cabello pálido. Elaina lo miró fijamente, intentando recordar lo que había dicho su madre. El contacto visual era importante. Era muy mala en eso. ¿Qué más se suponía que debía decir? Ah, cierto, te voy a besar ahora, le informó con recato. Esta es tu advertencia. Él la miró. No mucho a 1 millar por hora. Besarse era una experiencia agradable, teniendo en cuenta todas las circunstancias. Sus labios cubrieron los de él, amortiguando cualquier protesta que él pudiera haber hecho, atreviéndose a mover su boca sobre la de él. Y cuando empezó a responder, ¡oh! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Esto era realmente muy agradable. Podía entender por qué todos estaban tan enamorados de ese concepto, sus manos se movieron hacia atrás y la rodearon, sin saber bien dónde tocarla, tal vez, incluso vacilantes. Finalmente, se posaron sobre sus hombros y se quedaron allí. Eso no estaría bien. Ella buscó un mejor ángulo para besarlo y lo intentó de nuevo, alentándolo. Tosió y se retiró, con la cara roja y las mejillas sonrojadas. No deberíamos estar haciendo esto. Curiosa, hizo una pausa. Entonces, ¿por qué no huyes de mí como hiciste con Rhaenyra? Balbuceó indignado. Oye, No me he escapado de ella en absoluto, fue una retirada táctica. Una pequeña mentira, aunque a ella no le molestaba. Él era amable con ella, nada brusco, y descubrió que eso también le gustaba. Le siguió otro beso, más largo que el anterior. Prolongado. Podía sentir que su deseo aumentaba y, junto con ella, su frustración. Él se echó hacia atrás primero y ella intentó seguirlo, pero él la sujetó con los brazos extendidos. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella se atrevió a darle otro beso rápido. Me pareces agradable, lo admitió con franqueza. ¿Te basta con eso? Siempre con esa extraña forma de decir las cosas, ¿qué esperas de mí? Le preguntó, chasqueando la lengua, confundida. No puedo verte en mis visiones. No sé qué harás ni a dónde irás. A veces me da miedo pensar en ello. Entonces, ¿por qué no corres? La desafió. ¡Qué tontería!, repuso ella con la cabeza apoyada en su pecho. Algún día lo entenderás. No tienes ningún sentido, ella acarició su rostro contra el de él y se negó a responder. Podrían haber ido más lejos, mucho más lejos, de hecho, una pequeña parte de ella incluso quería ir más lejos. Pero sabía que no era así. Ahí era donde Rhaenyra se había equivocado. Ella intentó presionar a Naruto, tentarlo, corromperlo, abrumarlo, complicarle las cosas, cuando él detestaba ese tipo de cosas. Quizás aprendería la lección a su debido tiempo. De todos modos, la verdad y el camino al corazón de su hermano eran muy sencillos. No presiones. No te apresures. No te preocupes. Ella no estaba segura de eso, pero él también, claramente. Y tal vez eso era algo bueno. Ninguno de los dos sabía lo que hacían, pero eran mucho más cercanos en términos de edad y lo que querían del otro. Tal vez no amor, todavía no, ninguno de los dos sabía realmente lo que era. ¿Cómo podrían, si ninguno de los dos lo había experimentado realmente? Pero consuelo. La comodidad es agradable. La comodidad sería suficiente. La comodidad era mejor que dejar todo congelado. Sonriendo, se inclinó hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. ¿Puedo besarte otra vez?
Sus ojos se posaron en sus labios y luego volvieron a levantarse con la misma rapidez, pero no la negó. Así que ella lo esperó hasta que él tomó su decisión. Esta vez, Aegon, Naruto. Realmente la besó. Al principio, suavemente, luego con valentía, cuando se inclinó hacia él, abrazándolo fuerte mientras sostenía su rostro entre sus manos. Elaena casi se rió a pesar de sí misma, solo para inhalar con fuerza cuando presionó su frente contra la de ella, ante lo cual inclinó la cabeza y se empujó contra él, guiando sus manos contra sus caderas, animándolo suavemente, pero nunca exigiéndole nada. ¿Cómo podría hacerlo, cuando él era su mundo entero? Está bien, se rió entre besos, entregándose a ella. Está bien, dijo más suave. Lo intentaremos. ¿Estás contenta ahora? Mucho. Ella tarareó triunfante y apoyó la cabeza en su hombro, deleitándose con su calidez y con el simple placer de disfrutarla. Por eso eres mi hermano favorito. Por favor no me hagas pensar en Aemond y Daeron ahora mismo. Como desees. Ella levantó la cabeza, tomó sus manos entre las suyas y le robó otro beso, buscó un segundo, luego un tercero, seguido de un cuarto. Ella nunca quiso olvidar este maravilloso momento. Ella nunca quiso que este glorioso día terminara. Ella nunca quiso abandonar Rocadragón. Nunca jamás quise irme. Nunca quise irme. 000. ¿Cómo se llegó a esta situación? Viserys no tenía respuestas. De hecho, parecían decididas a eludirlo. Cuanto más intentaba alcanzarlas, más se le escapaban de las manos. Sentado en lo alto del trono de hierro, vestido con su más oscura gala, no pudo evitar desesperarse mientras esperaba la llegada de Daemon. ¿Fue un buen rey? La respuesta resultó decididamente turbia. No era Aegon el Conquistador, ni Maegor el Cruel, ni siquiera Jaehaerys el Conciliador. Había heredado sus legados, sus coronas y sus cenizas. Le correspondía ser mejor que ellos y, si era totalmente sincero consigo mismo, había fracasado. Ahora podía verlo. Admítalo claramente. No había sido un buen rey. Había sido un hombre débil. Y en su debilidad, la Casa del Dragón flaqueó. ¿Por qué sería recordado? ¿Por haber heredado años de paz y prosperidad de Jaehaerys? ¿Qué más? ¿Qué grandes obras había hecho? ¿Qué seguridad había aportado al reino? Los peldaños de piedra acababan de ser conquistados, Dorne estaba impaciente, los Hightower querían nombrar a Aegon heredero y a Rhaenyra, su querida hija, las guerras eran más fáciles que las hijas. ¿Qué iba a hacer con ella? Hubo un tiempo, mucho antes de esto, en que no tenía esperanzas de gobernar, ni planes para ello, ni intenciones de hacerlo. Cómo deseaba que Daemon hubiera sido nombrado rey en ese día oscuro, no él. Su hermano menor era más apartamento para el papel, más capaz, más dispuesto a aplastar la disidencia donde quiera que surgiera. En cambio, allí estaban ellos y él se vio obligado a elegir entre su hijo y su hermano. Dioses, pero despreciaba la política. Eso, al menos, Aegon había heredado de él. A Aemma le habría encantado. Cualesquiera que fueran sus defectos, tenía el fuego de un auténtico Targaryen. Si tan solo hubiera nacido de ella y no de Alicent. Si tan solo no se hubiera visto obligado a tomar esa horrible decisión. Si tan solo las cosas fueran diferentes, si solamente, si tan solo. Pero ahora la cosa había llegado a tal punto que ya no había vuelta atrás. No se encontraba bien. Lo sabía. Había empezado a enfermarse, a debilitarse. Ya había perdido 2 dedos de la mano derecha. Si su dolencia continuaba, sin duda también perdería el brazo. ¿Y entonces? ¿Qué más le quitarían? Su estado empeoraba cada año y los maestres no podían hacer nada para encontrar la cura. Solo podían tratar los síntomas, frenar la descomposición. Dentro de 20 años, quizá menos, es posible que esté muerto. Suponiendo que alguno de sus innumerables enemigos no lo matara de antemano. Y había muchos, ¿no? Tantos. Adversarios de dentro y de fuera. Peligros que hacían que dragones como Dídora parecieran pequeños y mansos en comparación. No todos los problemas podían ser resueltos por sus bestias aladas. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía mantener unida a la Casa del Dragón, cuando parecía tan decidida a dividirse y destruirse? No tenía las respuestas. Aún no. Quizás hoy por fin los encontraría. Como si ese mismo pensamiento lo hubiera convocado, las puertas de la sala del trono se abrieron ante él. Allí estaba él. La última vez que se vieron, así, Daemon había entrado en la sala del trono por sus propios medios. Ahora,
Ser Criston Cole entró a grandes zancadas, arrastrando bruscamente el cuerpo tendido de Daemon detrás de él, casi arrastrando al príncipe por el suelo sosteniéndolo por un brazo. Ser Eric y Arriglo siguieron solo un paso detrás de él, atentos y listos en el improbable caso de que el príncipe renegado intentara escapar. No es que Daemon pudiera estar en tan lamentable estado. Oh, Dios mío. Había sangre por todo el suelo. Esto no ayudaría a los rumores. Viserys no era un hombre cruel. No se alegraba de ello. No le gustaba ver a su hermano en tan lamentable estado, ni saboreaba las terribles heridas que le habían infligido. Aegon no había sido amable. Lo había maltratado concienzudamente, eso era evidente, incluso desde allí. Había escuchado el informe de Otto con atención. Incluso después de las atenciones del maestre, había muchas posibilidades de que nunca más volviera a blandir una espada si su brazo no se curaba adecuadamente. Todavía tenía la otra mano, por supuesto, pero el insulto que le había causado solo empeoraría la herida. Después de todo, había intentado tocar a Rhaenyra. Su hija. Eso no se pudo soportar. Eso sí, tenía sus dudas. A pesar del informe de Otto, todavía creía que Rhaenyra era al menos un poco cómplice de esto, o al menos lo bastante tonta como para confiarle a Daemon cosas que no debía. Pronto tendría el testimonio de ella y de Aegon sobre el relato. La Guardia Real depositó a su otrora amado hermano bruscamente a sus pies, sin importarle su lamentable estado. Eso es todo. Viserys hizo un gesto con la mano en dirección a ellos, despidiéndolos. Déjenos. Asegúrense de que nadie entre. No hablen de lo que oigan. Ellos hicieron lo que les ordenó y regresaron por donde habían venido, sellando la puerta detrás de ellos. Desde allí, se tomó un momento para observar a su hermano. Daemon olía a establos, y a vino, confirmó con una mueca, reconociendo el hedor penetrante que desprendía. Estaba borracho. No era una sorpresa pequeña. Debió haberse despertado en algún momento antes de que Cole fuera a buscarlo. El vino era un remedio eficaz para los dolores de la carne. En cualquier otra circunstancia, podría haberle dado leche de amapola para calmar el dolor. Ahora bien, rechazó la idea de plano. Quería que tuviera la cabeza bien puesta en ello. Quería que Daemon estuviera completamente despierto. Con un suspiro silencioso, se levantó del trono y bajó los escalones para encontrarse con su tonto hermano. Sí, no era un rey fuerte. Eso era indudablemente cierto. Pero, malditos sean los dioses, mientras todavía le quedara algo de vida, corregiría sus errores. Empezando aquí. Ahora. Con Daemon. Aclarándose la garganta, comenzó lo que sabía que sería una conversación completamente desagradable para ambos. Mi hija, Daemon gimió sin palabras en el suelo. Caminó a su alrededor con pasos lentos, hasta que estuvo frente a él de frente. ¿Ni siquiera lo negarás? Siguió un momento de silencio, cuando finalmente se rompió el velo, las palabras de Daemon quedaron amortiguadas por el suelo. Necesito entender la acusación antes de intentar desacreditarla, tan simplista. Incluso ahora se creía intocable. Su temperamento se encendió. La has profanado. Le dio una patada salvaje en las costillas a su hermano, provocando un gruñido del joven Targaryen. Daemon rodó sobre su espalda, agarrándose el costado, pero no respondió más. Enfadado, Viserys colocó una mano sobre la empuñadura de su daga y comenzó a dar vueltas alrededor de él. Aún no dices nada. ¿Qué importa, hermano? Daemon, maltrecho y destrozado como estaba, se las arregló para tumbarse boca arriba y sonreírle al techo. Cuando teníamos la edad de Rhaenyra, ambos habíamos follado en la mayoría de los burdeles de la calle de la Seda, un músculo se tensó en su mandíbula. Éramos hombres jóvenes. Ella es solo una niña. Tu sobrina. Esperaba algo parecido a algo así, arrepentimiento, tal vez. Se sintió decepcionado. Rhaenyra es una mujer adulta. Es mejor que su primera experiencia sea conmigo que con una prostituta. Su temperamento pasó de ser una chispa a una llama rugiente. Tú. Enfurecido, se abalanzó sobre él, agarrándole la garganta con ambas manos. Casi la arruinaste. Si no fuera por Aegon. Daemon se estremeció. Viserys lo vio y se acercó más. Así que era él, después de todo. Su hermano hizo una mueca, su rostro golpeado y magullado se retorció de ira. El niño no es humano, ese viejo argumento, una vez más. No era nuevo en ese tipo de acusaciones. Su primogénito siempre había sido diferente, a falta de una palabra mejor. Aegon era un misterio. Un enigma. Uno que no había sido capaz de descifrar a pesar de todos estos años y a pesar de sus mejores esfuerzos.
Sabía que el muchacho era hábil y fuerte, más fuerte de lo que debería ser, tal vez incluso bendecido por la magia de sus ancestros de antaño, pero allí estaba la prueba de ello. Daemon, roto y maltratado, incapaz de luchar con algo más que palabras. No me importa tu miedo a Aegon, pero lo que le hiciste a Rhaenyra. Lo sacudió por si acaso. ¿Qué señor se casará con ella ahora, en estas condiciones? Daemon le respondió con un gruñido. ¿A quién le importa lo que piense algún señor? Tú eres el dragón. Tu palabra es verdad y ley. Incluso ahora, lo exasperaba. Sí, él era el rey, y su palabra era la ley, pero había límites. No podía permitirse el lujo de burlarse tontamente de su poder como lo había hecho Maegor antes que él. Por ese camino se llega a la ruina. Además, la idea de que Daemon y Rhaenyra estuvieran juntos le repugnaba. Había límites que no se debían cruzar. Viserys sacudió la cabeza en un gesto de desesperación silenciosa. He pasado toda mi vida defendiéndote, pero tu corazón es aún más negro de lo que pensaba. Debería desheredarlo, como ya hice contigo, y acabar con esto de una vez. Y tal vez debería hacerlo. La reputación de Rhaenyra quedaría hecha trizas después de hoy. Había testigos y sí, aunque había escapado intacta, el hecho de que hubiera estado allí con su tío, que él la hubiera tocado en primer lugar, eso era condenatorio. La gente hablaría y creería lo que quisiera. A todos les encantaban los escándalos, después de todo, había rumores de la muerte de reyes y reinas por igual. Suficiente. Así hablando, arrojó a Daemon al suelo y lo miró con lascivia, a punto de sacar su daga y concederle otra sonrisa roja del tipo más permanente. No, decidió en el último momento. Era su hermano. Su último recuerdo vivo de padre y madre. Cualesquiera que fueran sus defectos y faltas, no debía matarlo. Tenía muchos títulos, pero no quería añadirles el estigma de matarreyes. No quería emular a Maegor. Se negó. Cásala conmigo. Y entonces Daemon tuvo que decir eso. Viserys retrocedió con total incredulidad. Estás loco. Cuando te ofrecí mi corona, dijiste que podía tener lo que quisiera. Su desconcertado hermano lo miró con la mirada, con la voz todavía ronca por su encuentro con la muerte. Quiero a Rhaenyra. La tomaré como es y me casaré con ella según la tradición de nuestra casa. Viserys soltó una carcajada, un sonido agudo y amargo que le dolió la garganta. Ya estás casado. Eso no impidió que Aegon el Conquistador tomara una segunda esposa. ¡Qué descaro! ¿Quién se creía que era? ¿No tenía vergüenza? Viserys se puso colorado. No había otra palabra para describirlo. Y en ese sudario escarlata, experimentó algo que alguna vez pensó que nunca experimentaría. Un momento de locura. Gruñendo, sacó la daga de su vaina, la golpeó contra el cuello de Daemon y le rugió. No eres un conquistador. Eres una plaga enviada para destruirme. Daemon levantó las manos, con su brazo destrozado y todo, negándose a atacarlo. Impertérrito, Viserys presionó la daga más profundamente, provocando que una gota de sangre brotara bajo su afilado borde. Dadme a Rhaenyra para tomarla como esposa, continuó Daemon con paso firme, impávido, y devolveremos a la casa del dragón su gloria apropiada. Ah. Allí estaba. Todo tenía sentido ahora, ¿no? La comprensión irrumpió como el amanecer. Qué dolorosa epifanía fue. Por supuesto, le dijo con desdén. No es mi hija lo que deseas, ¿verdad? Miró a su alrededor y levantó la vista. Es mi trono, mi corona. Daemon no respondió. No tuvo por qué hacerlo. Viserys lo sabía. No podía permitirse el lujo de mostrar debilidad en ese momento, ni tampoco podía revelar lo que Daemon había hecho en su totalidad. Eso avergonzaría a la casa del dragón. Sin embargo, la noticia se difundiría por todo el reino muy pronto, independientemente de lo que hiciera hoy aquí. La exhibición de la noche anterior no pasaría desapercibida ni imperdonable. Era inevitable. Lo único que podía hacer era controlar la narrativa. Nada cortaba como el acero valirio. Un simple movimiento de muñeca acabaría con Daemon de una vez por todas. Daemon pareció darse cuenta de eso también, porque se quedó en silencio. Su ojo visible se abrió ligeramente. Hermano. La palabra era a la vez una súplica y una advertencia. Sea lo que estés pensando, no lo hagas. Y ahora se resistía, cuando su vida estaba en juego. No hagas esto. Te arrepentirás. ¿Arrepentimiento? Se inclinó hacia adelante, desgarrado. ¿Te atreves a hablarme de arrepentimiento? Nunca me he arrepentido de tener un hermano como tú. Hasta ahora. Plantando una rodilla sobre el pecho de su hermano, apretó su agarre en la empuñadura de la daga. Daemon era mejor espadachín que él, pero no tenía una espada encima en ese momento, ¿no?
no había ninguna hermana oscura para salvarlo. Tal vez debería despojar a su hermano de eso también. No podía quitarle su dragón, Caraxes nunca lo permitiría, y no era tan cruel como para hacerlo, pero tal vez era hora de recordarle a su hermano menor cuál era su lugar. ¿Pero de qué serviría eso? Si lo dejaban seguir herido, sin duda Daemon seguiría siendo un peligro. Una amenaza. Si realmente deseaba la corona y no podía obtenerla a través de Rhaenyra, entonces solo había un recurso. Guerra. Incluso debilitado y destrozado como estaba, seguía representando una amenaza. La serpiente marina podría aliarse con él, si tuviera la mínima oportunidad. Corlys todavía buscaba el trono, y nunca lo había perdonado por menospreciarlo después de todos estos años. Ya tenían a Siasmoke y a Meleis. Si se sumaban los Caraxes a su número, serían formidables. Dios no lo quiera si conseguían apoderarse de Vhagar. ¿Y qué dragones tenían? Ghidorah, Dreamfire y Syrax. El pequeño Daeron tuvo a Tessarion, aunque ella era apenas una cría. A Aemond todavía le faltaba un dragón propio. Vermithor y Silverwing permanecieron sin reclamar en Dragonstone, sin mencionar a los dragones salvajes. ¡No! Había que hacer algo. Había que hacer algo. Algo, aquí y ahora. Se debía pagar un precio por el caos que Daemon había puesto en marcha. Hazlo. Mátalo. Elimina la podredumbre. Su brazo se tensó. Daemon bajó los brazos y se relajó debajo de él, cesando toda resistencia. Viserys casi esperaba una estratagema, pero no hubo violencia. Su hermano menor lo miró con una mirada cansada. Su hermano menor, que una vez lo siguió a donde quiera que fuera a través de la Fortaleza Roja, que hizo lo mismo que él, que lo imitó y jugó con él. Su propia familia. Una parte de él. ¿Cómo llegamos a esto? Éramos hermanos, una vez. Su corazón dio un vuelco y al final vaciló. Una vez, suspiró suavemente. Su cuchillo se movió. Un solo corte fue suficiente. Un acero incomparable se elevó y desgarró el rostro de Daemons, atravesando su rostro magullado y arrancándole el ojo derecho. Viserys recordaría por siempre el grito que siguió. Esto perseguiría sus sueños por el resto de su vida. Vuelve al valle, Daemon. Una vez consumada la oscura acción, dio un paso atrás, limpió su espada con un paño y la envainó, agarrándose el rostro destrozado, retorciéndose de dolor. Vuelve con tu legítima esposa. Esfuérzate por restaurar cualquier resto de honor que te quede. O no lo hagas, escupió la segunda palabra casi como si se le hubiera ocurrido después. A mí no me importa. Mientras te hayas ido de mi vista para siempre. Dicho esto, su paz le dio la espalda de una vez por todas. La voz dolorida de Daemon resonó tras él. Como quieras, hermano. Débil. Viserys se hundió en su trono y enterró la cabeza entre sus manos. Lo único que podía hacer era rezar para que sus hijos tuvieran una vida más fácil. 000. Cuando la puerta se abrió, Rhaenyra apartó la cara de sus manos y miró hacia arriba, temiendo a quien pudiera encontrar allí. No era su padre, como ella temía. Oh no, fue mucho peor. Sus ojos se abrieron. Alicente. 000. Spoilers. Detalles de la trama a la vista. Alicent y Rhaenyra discutieron en voz alta y durante largo rato. 000. Aegon arqueó una ceja. Madre. ¿A qué debo la visita? Alicent suspiró, desesperanzada por su hijo. ¿Siempre tienes que ser tan formal conmigo? ¿Tienes que interrumpirme cuando estoy bebiendo? Replicó. Solo estaba contando historias con el tío Ulf. Dijo Targaryen levantando su copa en un saludo borracho. Alicent arrugó la nariz. Ya tomé mi decisión. Las mentes de los hombres son muy fáciles de quebrar, ¿no es así? ¿Creíste que también podrías romper el mío? Te equivocaste. 000. Ríndete y ven en silencio, Aegon. Te superamos en número. Es justo, tarareó una vez, movió la bota hasta encontrar lo que buscaba y luego pateó la espada hacia su mano. Y tú estás en desventaja. ¿Te importaría sostener esto por mí? Lo lanzó como si fuera una jabalina y atravesó a un hombre contra la pared. No fue un mal lanzamiento. Le atravesó el corazón y fue una muerte limpia. Díganme, señores, ¿están familiarizados con el término agarrar estas manos? Avanzó lentamente, haciendo crujir los nudillos al avanzar. No, supongo que no lo estarían, después de todo, ese no es un dicho que use la gente de Poniente. Afortunadamente para ustedes, yo me especializo en lenguaje y en el uso de armas a dos manos. Doble. Uno de sus atacantes tuvo el descaro de responder. Espera, pero ya no tienes una espada. Tienes razón. Una sonrisa le partió el rostro a Aegon de oreja a oreja.
Y eso debería preocuparte mucho, entonces él estaba entre ellos y las calles se tiñeron de rojo con la sangre enemiga.